Acompáñanos a descubrir de la mano de Salvador Velázquez, un destacado dibujante e ilustrador, cómo no importa cuántas veces la vida te cierre las puertas o las personas te digan que no. Cuando existe esa pasión, ese empuje, esa perseverancia y, ¿por qué no?, un toque de necedad, siempre estás destinado a lograr tu más alto bienestar. No te lo pierdas. Hola, muy buenas noches amigos de Conecta Conciencia. Me da mucho gusto verlos el día de hoy. Mi nombre es Tamara Martínez y les doy la bienvenida a una emisión más de su programa. Vamos el día de hoy a ver una semblanza sobre un invitado que rompe un poco con los invitados que hemos tenido previamente. Él, para no spoilear, tiene una larga trayectoria en el tema de la ilustración, animación, pero ¿por qué no vamos mejor producción a ver su semblanza? Salvador Velázquez, dibujante e ilustrador, ha colaborado en México con las revistas Cuo, Comicase y Dibujarte, y publicado historias cortas para Dharma y Horizonte Cero. Ha colaborado con las editoriales Zenescope Entertainment, Aspen Comics, IDW Publishing, Print and Blood, Upper Deck, Shadow Dragon Press y Heavy Metal Magazine, tanto en portadas como interiores. Participó en la antología Mundo Diablo dentro del universo expandido del libro El Diablo me obligó y la serie de Netflix Diablero. Ilustró las portadas para la serie de libros Tempest Blades y arte conceptual y diseño de personajes para el juego de rol Battle for Victoria. Colaboró con el escritor Ron Mars, Silver Surfer y Green Lantern, en la antología de terror Dead Beats 2, London Calling, y participó en el 40 aniversario del clásico número 21 de G.I. Joe, The Silent Issue, para IDW. Recientemente ilustró la portada del segundo número de cómic mexicano Calimán El Despertar, para Editorial Camite. Actualmente dibuja la novela gráfica independiente Suspect, ilustra para la compañía Upper Deck, desarrolla arte conceptual para el estudio de cine Lodger Films y hace desarrollo visual y diseño de personajes para diversos clientes. Bienvenido, Salvador. Ahora sí, estamos aquí nada más y nada menos que con Salvador Velázquez. Querido Salvador, muchas gracias por estar aquí en tu programa Conecta Conciencia el día de hoy. Mil gracias por la invitación. Al contrario, nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Oye, con esta trayectoria, a ver, ¿por dónde empezar? Dirían por ahí, por el principio. ¿Cómo fue o en qué momento tú decidiste comenzar a involucrarte con este tema de la ilustración, animación? O sea, ¿cómo empezó? Pues creo que todos los que nos dedicamos al arte nunca dejamos de dibujar desde niños. Le agarras el gusto como todo niño, pero más bien continúas. De chico mi maestra de kinder me regañaba y me decía que dejara de dibujar superhéroes, por ejemplo. Entonces, veía las caricaturas, mis padres me compraban cómics y pues de ahí siguió mi gusto por dibujar. Y de adolescente, comprando cómics y siguiendo comprando cómics, me fui involucrando más y más, me gustaban cada vez más. Y dije, bueno, pues a mí me gustaría dedicarme a esto. La vida me llevó por muchos otros lados primero, y hace unos 15 años más o menos, 18, fue cuando decidí ya dedicarme de lleno a esto. Bien. A ver, esto es muy, muy interesante porque dices, de niño, pues uno de pronto dibuja, uno de pronto hace cosas. Yo la verdad es que dibujaba horrible. O sea, de pronto colorear, ya sabes, siempre me salía de los márgenes, lo dibujaba rápido. ¿En qué momento tú te diste cuenta que eras bueno para eso? Pues hay un mito, me parece, que es el del talento innato. No existe en el arte. Cualquier persona puede dibujar dedicándose a ello. Es como aprender a tocar un instrumento. Mientras te dediques y practiques, vas a lograr llegar a buenos resultados.
Entonces es pura práctica. Si hay una disposición, un gusto por ello, y yo creo que es una parte fundamental, más bien tener gusto por estar sentado dibujando y practicando y estudiando. Ya es en lo que te tienes que enfocar para poderte desarrollar en esto. Mira, ahorita tocaste un tema que es muy importante, que es el tema de los talentos. Por ahí se dice que todos nacemos con un talento, justamente que bueno, quien crea en el tema de las reencarnaciones y demás, que se dice que uno ha venido trabajando y perfeccionando como vida tras vida, retorno tras retorno. Entonces ahí es cuando te das cuenta que de pronto, no sé, hay niños de 3, 5 años, he visto algunos videos que se agarran una batería, un violín y bueno, los empiezan a tocar como si tuvieran estudiado miles de años, ¿no? Entonces, hablando un poco de ese talento, ¿tú consideras que tú naciste con un talento o realmente crees que pues, estaba algo allí, pero más bien fue la práctica la que te llevó al nivel de perfeccionamiento que logras el día de hoy? No sabría decir si naces con él, sinceramente. Okay. No podría decirlo. Creo que es fundamental que te guste. Con que sientas interés y que te guste, creo que esa es la parte fundamental para desarrollarte, ya sea en el arte, ya sea en cualquier otra cosa. Porque eso te da la disposición para estudiar y mejorar y practicar. El dibujo en específico sí es práctica, práctica, práctica y mucho estudio. Entonces, no creo que hubiera sido yo mejor que mis compañeros en el kinder o en la primaria. Sinceramente no. Probablemente me gustaba más que algunos otros. En la secundaria, pues otros ya lo dejaban, se iban al deporte, las matemáticas, lo que fuera. Y era el clásico compañero al que le pedían, ay, dibújame la jirafa, ¿no? Porque no me salió. Pero solo era porque a mí me gustaba estar practicando y dibujando todo el tiempo. Entonces, esa práctica y ese estudio es lo que te lleva a desarrollar las habilidades. Oye, ¿en qué momento te diste cuenta que eras bueno? ¿En qué momento empezaste a destacar? Porque en algún punto te tuviste que haber separado, digamos, de todos los que hacían dibujitos. Uy, es complicado. Pues no sé, yo creo que en la secundaria, ya cuando me empezaban a pedir que dibujara para el cuaderno del compañero, creo que ya ahí más o menos dices, pues ya voy un poquito para acá, ¿no? Y en la prepa pues ya era el único que casi estaba dibujando de todos mis compañeros del salón, pero pues era porque había una continuidad. Ya después de la prepa y de dibujar nada más en tus cuadernos, ya es cuando te quieres dedicar a ello, ya es cuando te enfrentas a la crítica de otras personas y ahí es donde viene lo bueno. Es lo que te iba a decir, o sea, porque una cosa es que diga, a mí me encanta esto, creo que soy bueno, creo que los demás a mi alrededor reconocen que podría tener un talento, pero cuando alguien llega y te dice, eres malísimo, Salvador, para dibujar, mejor dedícate a bolear zapatos, no sé, lo que sea, ¿en qué momento dices, no? O sea, a mí me gusta y tope a donde tope, yo voy a seguir con esto. Pues en el arte es complicado. Puedo solo hablar de mi caso porque es muy distinto para todas las personas. Pero yo intento profesionalizarme, empiezo a ir a convenciones, empiezo a buscar gente profesional que se dedique a esto. Y hasta que empiezo a ir a convenciones de cómics y muestro mi trabajo, es cuando profesionales ya con mucha carrera me empiezan a dar consejos y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? O sea, que eres un amateur totalmente y viene la parte, algo en lo que siempre hago mucho énfasis es en la profesionalización del arte, si es que te quieres dedicar a ello. Y ya es buscar como un verdadero profesional, mejorar, estudiar y conocer todo lo que hay detrás de una disciplina. Yo empecé en el cómic, entonces tienes que empezar con las medidas correctas de la página, una secuencia, y empiezas a descubrir todo lo que hay detrás de cada disciplina para poder enfocarte en ello y estudiarlo y mejorar. Es que creo que ese es el punto de muchos artistas. Yo conozco a muchos de este medio y justamente te das cuenta que a veces no basta el talento. A veces no basta las ganas de querer hacerlo. Me parece que la diferencia que separa entre alguien que puede llegar, vamos a decirlo así, alto, es decir, a tener altos estándares, se separa del resto justo por esto que estás diciendo, porque lo toma en serio, porque se capacita,
pero además porque está dispuesto a mejorarse a sí mismo cada día. Entonces, antes de ir a una pausa comercial, te voy a hacer esta pregunta, mi querido Salvador. ¿Cuál fue ese momento, ese consejo, ese comentario que estuvo a punto de quebrarte y de decir, ya no más, creo que no nací para esto? Creo que ese es un muy buen punto para que nos puedas compartir y justamente decir qué fue lo que al final te hizo decidir seguir adelante. ¿Te parece? Sí. Bien, entonces vamos a una pausa comercial y regresamos con Salvador con esta pregunta.